realidad local, nacional e internacional. Conducido por el periodista, docente universitario y analista político Ilmer Belisario. La hora del gallo pinto. Pío campo en la barrera, voy a mi gallo pinto. Saludos amigas, amigos de la comunicación alternativa y popular. Saludos tengan todos a este su espacio, la hora del gallo pinto con Ilmer Belisario. Saludamos a todas, a todos, tanto por Radio Pana, por nuestra página web www.radiopana.com.be. También vamos a saludar a nuestros amigos de Radio Picacho, que están transmitiendo en vivo, la familia Márquez, allá en Nerva y un poquito más allá, transmitiendo en vivo este programa. Saludamos a nuestra junta directiva, que les habla Ilmer Belisario, también en la parte del enlace popular, la periodista Ingrid Parra, y en la parte operativa, el ingeniero Oscar Santana. El día de hoy vamos a tener un invitado de dilatada trayectoria, que conste que no lo estoy diciendo viejo, sino que de dilatada trayectoria política sindical, ¿no? El compañero Henry Mogollón, que bueno, ha tenido una vasta representación en el estado de Yaracuy en varios niveles, desde concejal, ¿no?, hasta diputado al Consejo Legislativo, y bueno, con algunas responsabilidades también de gobierno en la parte ejecutiva, en la asesoría, ha sido representante de Venezuela en algunos países, y bueno, es un hombre, uno de los intelectuales políticos de acá del estado de Yaracuy, con bastante incidencia regional y nacional. Henry Lord Mogollón, bienvenido a Radio Pana, Henry. Gracias, Ilmer, y muchas felicitaciones por tu programa, por tu radio, por el desarrollo que has tenido durante este tiempo en la consolidación de este proyecto interesante para vencer la canalla mediática y llegar pues a los oídos, a la escucha del pueblo venezolano, del pueblo yaracuyano. Bueno, ya estamos un equipo, Henry, porque estamos en la construcción. Nosotros decimos que vamos hacia la multiplataforma comunicacional y estamos bueno, en construcción, pues, Prensa Pana, el informativo, la página web, la radio, ahí vamos construyendo la escuela y sobre todo el hecho de cómo podemos ser útiles. Tenemos una frase aquí en nuestro equipo, Henry: ser útil, ¿no? Ser digno y útil, y eso es lo que nosotros nos hemos trazado, y por eso tenemos un equipo aquí multidisciplinario en Radio Pana que contribuye, y es un equipo de voluntarios, tanto en Yaracuy como en Venezuela y en algunos países latinoamericanos y de Europa. Qué bueno, qué bueno. Por eso te digo que me contenta, y fíjate que si hay algo bien interesante de todo esto es que la revolución bolivariana, que inclusive ha creado una universidad para estos temas como la UICOM, hay todas estas iniciativas que se conjugan con ese gran proyecto de comunicación latinoamericana y mundial, la UICOM, que forma parte de un desarrollo universitario que va más allá de Venezuela, que traspasa la frontera y que se relaciona con los medios de comunicación de América Latina. Radio Pana está dentro de todo ese gran proyecto, que es bien interesante, y las radios comunitarias que el comandante Chávez, que el presidente Chávez, después del 13 de abril, inclusive de aquel 13 de abril de la vuelta de la revolución bolivariana por parte del pueblo, los medios de comunicación jugaron un papel muy importante, y sobre todo los medios populares, la Radio Bemba, la Calle, la Pinta, la información telefónica, etcétera, etcétera, jugó un papel fundamental en la recuperación del proyecto, jugó un papel muy importante en la recuperación del gobierno, y jugó un papel muy importante en el regreso de Hugo Chávez, porque estaba prácticamente cercado el gobierno y estaba cercada la revolución mediante los medios de comunicación llamados
formales, esa canalla mediática, esos medios de comunicación que cercenaron el derecho a conocer la realidad del pueblo de Venezuela, y que el pueblo salió a decir: esa no es la verdad es esta y aquella, y todo eso se desarrolló pues como pólvora. Llegó la información a los pueblos, llegó la información a las casas, a los hogares, y el pueblo de Venezuela salió a la calle. Bueno, estamos conversando con Henry Mogollón, que fue también militante en primera instancia de ese movimiento Causa R, ¿no? Sí, El originario, ¿no? Luego pasó por la necesidad, como cualquier transformación política, como uno de los fundadores del PPT, y luego, bueno, fue asumido también con la participación del PSUV cuando hubo el llamado de transformar en un solo movimiento político Quinta República con los movimientos revolucionarios, y fue el llamado de Hugo Chávez y le dijo: bueno, vamos a formar un partido único, ¿no? Bueno, que luego se transformó en Partido Socialista Unido de Venezuela, y fue una de las personas que pasó del PPT, de tener una dirección regional, a ir, bueno, como militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, y llegó a ser director, pues uno de los directores regionales, no sé si se le llama así, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y bueno, ahí estaba relativamente, bueno, con bastante incidencia allí, y luego el llamado de la necesidad de crear un nuevo movimiento social, que es el Movimiento Futuro, fue llamado, y bueno, tal vez sin dudar o con muy pocas dudas, dijo: bueno, es una nueva tarea que me imprime la revolución, y ahora es el enlace regional del Movimiento Futuro. Se me ha olvidado decirlo, y está con nosotros aquí en Radio Pana. Bueno, ¿hacia dónde observa? Estamos en momentos difíciles, ¿no? Lo dijo la gobernadora de Aragua. Me parece interesante porque es como un llamado de atención. En estos momentos ser chavista o tener un cargo en la Revolución Bolivariana no es fácil, ¿no? Y ahora es ahí donde, en momentos difíciles, que se prueba quiénes son los que realmente son revolucionarios, Henry. ¿Por dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Claro, creo que la revolución ha pasado por momentos, en etapas, ha pasado por momentos bien críticos, inclusive en el propio movimiento político como tal, eso que tú dices, o sea, los procesos internos de transformación también han sido momentos críticos que se han superado con creces, y que se ha logrado traspasar las barreras del individualismo y llegar a la construcción de proyectos en los que se agrupa la gente, en los que la gente pone sus esperanzas, más que por el hecho de tener un puesto, por el hecho de tener una dirección. Es el hecho de construir un movimiento que implique la participación en la construcción de la revolución bolivariana, y el aporte, aunque sea de un milésimo granito de arena, a ese proceso. Decía, pues yo que vengo de la original Causa R, luego fui concejal inclusive de la Causa R, luego del PPT fui diputado, y luego fui fundador también del PSUV en el estado de Yaracuy, y fui diputado también del PSUV. Hoy en día me llaman pues a formar parte de un movimiento para diversificar la forma de hacer política en el país, el Movimiento Futuro, y pues ahí estamos como coordinador estadal haciendo todo un esfuerzo para que la revolución lleve pues su mensaje a los niveles donde debe llegar, a la base popular, y se construya críticamente en el aporte de ideas para la construcción de un gobierno que abarque las necesidades del pueblo venezolano. Estamos en un momento crítico, como tú decías entonces, y es el momento crítico implica bastante conciencia. Yo creo que el pueblo en todo este tramo ha demostrado una conciencia gigantesca, tan gigantesca que no han podido mellar en este momento en el que Estados Unidos le mete presión, no solamente ya con un bloqueo de esos que psicológicamente y que técnicamente tenía a Venezuela paralizada, ese bloqueo económico, financiero, ¿verdad?, que técnicamente paraliza el desarrollo de la política pública, paraliza el desarrollo de la respuesta del gobierno a su pueblo, lo caotiza para ocuparlo, para que mediante grupos violentos, inclusive grupos que se escudan bajo partidos o figuras de partidos políticos, pudieran asaltar el poder y pudieran en esa dirección ocupar el gobierno y ponerlo al servicio del imperialismo norteamericano.
no lo ha logrado, esas estrategias no lograron los objetivos que se habían planteado. El establishment no lo ha logrado Estados Unidos, porque hay un grado alto de conciencia, tanto en la militancia como militancia, pero también en el pueblo como pueblo, ese pueblo llano, que siente que no solamente el tema de la respuesta política a sus necesidades, sino que el pueblo está muy atento en esto, y por eso decía cuando arrancábamos que ustedes juegan un papel fundamental, porque los medios de comunicación social comunitarios, populares, han jugado un papel fundamental en la elevación de la conciencia del pueblo y conoce lo que está pasando de fondo. Hay una especie de aplicación de la doctrina Monroe 2.0, o sea, es un nuevo escenario para la aplicación de la doctrina Monroe, y el juego con el tema de la doctrina del dólar, o sea, hay una conjugación en esta dirección. Y en este momento entonces los que negaban el bloqueo, los que negaron fehacientemente, o los que dijeron que nosotros mentíamos, de que el problema era que había un tipo de sanciones para determinados funcionarios porque la política del país iba por un mal camino y había que recuperar la democracia, etcétera, etcétera, y que no había ningún bloqueo y que ese era unas sanciones para determinadas personas. Pues hoy en día, más abiertamente, Estados Unidos, como sus estrategias no le han funcionado, Estados Unidos ha lanzado una nueva forma de amenaza, y es una presión, una forma de presión directa. Y la forma de presión directa además tiene detrás de ella todo un conjunto de estrategias inmediatas por el avance en estos últimos tiempos de la política diplomática, o la diplomacia de paz y la diplomacia de desarrollo que lleva Venezuela en estos últimos tiempos. Estados Unidos aplicó, como veía que se le escapaba del bloqueo financiero y económico a Venezuela, porque había tomado una decisión interesante en cuanto al desarrollo de su economía aguas abajo, había logrado una nueva forma de relacionamiento con China y Rusia, inclusive con Irán, con Corea del Norte, con Turquía, inclusive, que forma parte de la Comunidad Económica Europea, y con otros países, y que dejaba a Estados Unidos en segundo plano. Estados Unidos se propuso una estrategia más abierta. Ya nadie puede decir que no están bloqueando. Hay un bloqueo naval, pero además hay una amenaza militar en el Caribe, a pocos kilómetros de nuestras costas, y esa amenaza además detrás encierra una serie de condiciones que desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, lo que trata es de frenar el avance que llevaba, el despegue que lanzó la revolución bolivariana, que lanzó Nicolás Maduro en los últimos 2 años, porque si comparamos este último 2024-2025 con el 23 hacia el 17, diríamos que hay una gran diferencia de cómo abordamos la situación, el momento crítico, cómo nosotros nos encontramos, cómo se encontró la población en el momento crítico, que no tenía ni siquiera cómo comer, inclusive si tenía cómo comprar, no estaban los alimentos, y ahora lo han intentado inclusive aplicar inversa: están los alimentos pero no tienes cómo comprar porque la presión económica no nos dejan vender el petróleo. O sea, hay una serie de estrategias que han venido manejando y que no le han funcionado. Por eso la medida de presión última que han tomado de bloqueo físico, bloqueo naval, bloqueo militar, 6.000 marines en Puerto Rico, dos aviones de gran calada militar, un buque y varios instrumentos de guerra allí mismo en el Caribe. Todo una maniobra y una complicidad de Trinidad y Tobago con ese plan. Entonces ya no puede mentir el oposicionismo internacional, pero esto, inclusive desde mi punto de vista, hay que sacarle la parte positiva. ¿Y cuál es la parte positiva que hay que sacarle? Que esto logra que el porcentaje que no estaba correspondido, no entendía el tema del bloqueo, ahora lo comprenda desde más cerca, sienta que sí hay una realidad en el tema del bloqueo, y que hay un cúmulo de intereses, porque los medios de comunicación lo reflejan. Hay un cúmulo de intereses por la crisis económica, financiera y social que viven los Estados Unidos, y entonces Estados Unidos ver que Maduro se iba a trasladar, es parte de mi humilde opinión, se iba a trasladar a la cumbre de Shanghái. Apresuraron el bloqueo naval para que Maduro no pudiera salir, lo presionaron de tal forma para que no pudiera aparecer en una fotografía dándole la mano a Xi Jinping, dándole la mano a Putin, a Rouhani,
al primer ministro de India y a los gobiernos del mundo que se reunían en la cumbre de Shanghái, y que esa cumbre representaba un giro de 180 grados a la cumbre o al acuerdo de Yalta o al acuerdo de Bretton Woods, donde Estados Unidos quedaba como el hegemón. Le estaba dando una vuelta por la multipolaridad al mundo y había que encerrar a Maduro aquí, no había que dejarlo salir, y eso es parte de la política del bloqueo. Otro elemento bien importante que hay que mirar en el fondo del tema del bloqueo naval es que Maduro y los gobiernos del Caribe habían terminado una cumbre de Petrocaribe. Esa cumbre de Petrocaribe ofrecía nuevamente el oxígeno nuevamente al desarrollo de una política de transporte de petróleo o de comercialización de petróleo con los países del Caribe a precio accesible, a un precio distinto. Recuerda que en Petrocaribe se comercializa petróleo de una forma distinta con un precio preferencial. A Estados Unidos no le convenía que Venezuela entregara petróleo de tipo preferencial a los países del Caribe, porque esto Estados Unidos lo interpreta como una compra de la conciencia. Eso que ellos hacen, pues, lo interpreta como una compra de la conciencia. Entonces de vuelta ellos lo interpretan de esa forma para que Venezuela no le pueda entregar petróleo a precio preferencial a los pueblos del Caribe, porque los pueblos del Caribe entonces irían a apoyar a Venezuela en determinada acción. Esa diplomacia inclusive que nosotros hemos usado y no ha resultado, que es la diplomacia de la amistad, de la paz, de la solidaridad, esa diplomacia de la unidad latinoamericana. Así que si colocaban un bloqueo físico naval en el Caribe, no se podía transportar el petróleo de Petrocaribe a los países como San Vicente y Granadina, como Martinica, como una serie de países que están en el Caribe y que necesitan del petróleo, pero que no puede ser regalado. Y no puede ser regalado mientras tú tienes una competidora al frente con la complicidad de la Guayana Esequiba, que es ExxonMobil, y tienes además la complicidad de Trinidad y Tobago con Shell y todo un conjunto de empresas tratando de boicotear el desarrollo de la política petrolera venezolana. Entonces todo un conjunto de estrategias que además ponen de manifiesto que hay todo un empeño para derrocar el gobierno de Venezuela por la vía que fuera. Hay un empeño de desalojar del poder a Nicolás Maduro y a todo el gobierno para que nada de esto que estamos planteando ni en lo más mínimo se pueda desarrollar. Venezuela creo que representa seriamente una amenaza para los Estados Unidos y la representa porque nosotros tenemos una nueva forma de hacer política, y la nueva forma de hacer política nuestra es la política de Francisco de Miranda, es la política de Simón Bolívar, es la continuidad de ese proyecto político que lo habían matado, pero que nosotros lo revivimos, que el comandante lo sacó, lo revivió de la ceniza y lo puso en el tapete y levantó además las banderas del socialismo y ondea las banderas del socialismo por toda América Latina. Bueno, tú sabes que cuando tú planteas que estamos a escasos kilómetros para nosotros aterrizar pues, en lo que es el imaginario, ¿no?, de los que nos están escuchando, tanto por Radio Picacho, en Nirgua, en Radio Pana, por la página web. Saludamos a la gente también que está en el Facebook, en el TikTok y en el Instagram, que se están conectando. Algunos están escribiendo allí, luego al finalizar vemos los comentarios, ¿no? Si ponemos el destructor, dos destructores, ¿no? Miren el nombre que tiene, dos destructores. Uno se llama USS Grain, algo así que tal, que partió ayer y se marchó. Claro. Estaba en Trinidad, aguas de Trinidad, bastante por la complicidad de la primer ministro de Trinidad, y a escasos 10 kilómetros para que nosotros de territorio venezolano, pues del agua territorial venezolana, ¿no? Y 10 kilómetros es desde acá de Radio Pana, desde San Felipe a Marín. Sí, claro. Esa es la distancia de 10 kilómetros, para que vean lo próximo. Ahora, ¿qué buscan? ¿No? Porque están buscando ese tira y encoge, porque le preguntaban a Trump. Una dice que va a mandar y los mandó, pero luego pregunta que si hay una intervención militar en Venezuela, y dice no, eso no está planteado, pero después dice que sí hay una terrestre. Entonces se tira y encoge, tanto así que algunos generales, por ahí se escapó una información. Creo que era una llamada telefónica de un general estadounidense, por cierto, que han destituido unos cuantos, ¿no?, que se han opuesto a la guerra y lo pasan a retiro de una vez. Y le dicen, bueno, cuando nosotros escuchamos a Donald Trump, al presidente, que nos da una orden, nosotros esperamos que la repita 3 veces, ¿no?
Si le repite 3 veces, entonces dicen, ah, no, sí es una auténtica orden. Porque si se dan de bruces en la primera de cambio, entonces resulta que él se retracta, ¿no? Entonces es una locura. ¿Qué busca Donald Trump en Venezuela y en ese relajo de sí pero no, que no para sí, esa angustia, esa inmovilización? A veces el Estado está pendiente de una invasión, pero también pendiente de la invasión interna que es de los precios. ¿Qué está buscando? Claro, fíjate, es que por eso colocaba el tema de la doctrina Monroe y decía doctrina Monroe 2.0. ¿Por qué? Porque inclusive ese tema le propongo a nuestros compañeros del Gran Polo Patriótico y le propongo al Partido Socialista Unido de Venezuela que hagamos una gran cruzada para llevar a todos los barrios un debate sobre el tema de el destino manifiesto, el documento del destino manifiesto y la doctrina Monroe. ¿Por qué? Porque cuando tú lees, por ejemplo, el tema de la doctrina Monroe y te das cuenta de que tiene puntos precisos la doctrina Monroe y que esos puntos implican inclusive implican momentos en los que Estados Unidos dice que no se acepta la injerencia europea en América Latina, y eso como que es el punto 1 de la doctrina Monroe de James Monroe, el presidente James Monroe, que inclusive es interesante decir que la doctrina Monroe no es de James Monroe, es de John Quincy Adams, quien elabora la doctrina Monroe y se la pone a James Monroe, pero que en el fondo lo que se quiere es que nadie intervenga en política. Cuando digo 2.0 es la modernización con la tecnología, de lo que significa no interferir en la política de América Latina, es no negociar con América Latina. O sea, el intento es el de bloquear la posibilidad de que China, que tiene una forma distinta de relacionarse económicamente con los pueblos de América Latina, que tiene que ver con el progreso, que tiene que ver con tú a tú, o sea, el negocio es tú a tú, el negocio no es yo soy el más grande y tú eres el más pequeño, el negocio es de compartir, el negocio es de ganar, el negocio es de favorecimiento a los pueblos. Entonces Estados Unidos niega esa posibilidad con esta doctrina Monroe 2.0, está tratando de evitar que China influya sobre Colombia, que hay una definición o hay una decisión de Gustavo Petro de una relación, inclusive lo ha hablado públicamente y abiertamente, sobre la relación de la construcción de un sistema ferroviario moderno en Colombia, y eso implica a un convenio, un acuerdo de negocio con el gobierno chino, ¿verdad? Eso, además de eso, las relaciones del propio China con Argentina, por eso Milei o el gobierno de los Estados Unidos, la Reserva Federal y el Banco Mundial negocia un nuevo salvataje a la crisis económica por $20.000 millones para la deuda de los argentinos, pero lo hacen es precisamente porque los chinos acaban de hacer un tipo de relación extraordinaria con Argentina, y entonces le pones de preferente entre dos cosas: escoger si los $20.000 millones para salvar tu sistema que está caotizado, que está destruido, que está en su momento más crítico, o te quedas con China. O sea, como que escoger. Pero ya Macri recibió $40.000 millones. $50.000 millones y no hizo nada. No hizo absolutamente nada. Claro, endeudar a Argentina, ¿no? Claro. Y vender su... Claro, o sea, lo que estoy viendo, o sea, explicando cómo él juega con la cosa, no le está jugando, y por supuesto que Milei se presta para el juego. Y esas mismas relaciones son las que, por ejemplo, está Estados Unidos tratando de presionar a Brasil. Por eso le dice: te sanciono, te pongo 50% de aranceles a las importaciones de tus productos a Estados Unidos, y prácticamente es un mecanismo de presión para decirte: no negocies con China, salte del BRIC. O sea, no es el mecanismo, tienes que venir a Estados Unidos. Por eso te estoy diciendo, y por eso nosotros, inclusive un documento que acabamos un artículo de opinión que escribimos y lanzamos por las redes, es la doctrina. Sale mañana en Prensa Pana.
Dios mediante, es la doctrina Monroe 2.0, es la nueva doctrina Monroe aplicada a una forma de recolonización en América Latina, la teoría centro-periferia. O sea, el único centro es Estados Unidos, la periferia somos nosotros, no tenemos derecho de negociar con nadie, somos el patio trasero de Estados Unidos. El destino manifiesto dice que estos terrenos, que estas tierras, por el bien divino, son de los Estados Unidos, y históricamente se han aprovechado de eso, y nosotros en el hilo conductor de nuestra posición política histórica nos indica que no es así y que nosotros no lo vamos a aceptar. Lo que yo no entiendo es ese matrimonio, ¿cómo se llama? Masoquista que tiene la Unión Europea con Estados Unidos, que prácticamente le dicta con quién van a negociar, con quién no, qué van a decir, salto ahorita, son 2 veces, 3 veces. No entiendo cuál es la razón por la cual países que tienen su trayectoria obedecen ciegamente a Estados Unidos, pues, porque antes podría ser cuando era lo que era la Guerra Fría y tal, pero hoy tenemos a 2 potencias importantes muy cerca de Europa, que es China y es Rusia, y el comportamiento de China y Rusia son países, unas potencias muy grandes, pero sin ningún interés de ser imperio. Entonces, antes uno lo entendía, no, bueno, porque ellos nos protegen por una invasión rusa o una invasión china. Entonces, pero ahorita no está planteado eso, y por qué ellos obedecen tanto a Estados Unidos. Fíjate que inclusive la doctrina Monroe implicaba el compromiso de no intervención en los asuntos europeos por parte de los Estados Unidos. Eso lo decía el tema de la doctrina Monroe, pero si tú te pones a ver ahora, entonces la doctrina Monroe 2.0 implica que la OTAN está bajo la égida de los Estados Unidos. ¿Viste la foto? Disculpa que te interrumpa. Cuando hubo la reunión de la OTAN y que Pedro Sánchez, que fue el único que se opuso a un incremento de los recursos de aportar más para la OTAN, ¿no? Entonces que Trump dice, bueno, ese país o ese paísito ya no merece estar en la OTAN. Pero viste la foto como los demás países, o la mayoría de los países, yo noté el video, que lo colocaron a él, a uno del margen de la fotografía, y prácticamente le hicieron el feo y casi que le saludaron a Pedro Sánchez. Claro, porque es que, bueno, esa es la técnica del aislamiento. Quedas aislado, quedas fuera si no apuntas en la flecha, si no aportas, si no das, si no entiendes que el hegemón es Estados Unidos. Es que fíjate que Europa trata de salvarse junto a Estados Unidos y está en un camino equivocado. Y está en un camino equivocado porque Europa prácticamente todas sus negociaciones, si tú te pones a ver las cantidades de negociaciones económicas, de productos, prácticamente un porcentaje muy alto depende de China y no de Estados Unidos, ¿ves? Y de energía de Rusia. Por supuesto, y de energía de Rusia, que es la parte que están bloqueando y es la que Estados Unidos quiere aprovechar para que dependa de energía mucho más cara, en vez de ser de una energía mucho más barata a una energía mucho más cara, que es la de Estados Unidos. Ahora, lo que quiero significar es que Estados Unidos, bajo ese pretexto mentiroso de no interferir en los asuntos europeos, es toda una falsedad, porque detrás de todo quien realmente mueve todo el sistema de desarrollo, por ejemplo, de la OTAN y el sistema de desarrollo de la Comunidad Económica Europea, es los Estados Unidos. Pero no sigo entendiendo, Henry, porque ellos tienen su propia moneda, el euro, ¿verdad? Tienen la energía de Europa, la mercancía o los productos de China. No tienen el riesgo de que lo vaya a invadir China y Rusia, ¿no? No entiendo por qué. Porque tú sientes que además la moneda, el euro puede parecer una moneda, o significa una moneda poderosa para la Comunidad Económica Europea, pero no significa una moneda poderosa para el intercambio mundial, que eso es lo que está tratando de vencer China en este momento. O sea, hay una dictadura del dólar. Y hay una máquina que construye ese material, que es la FED, y la FED está en Estados Unidos. Y entonces la dictadura y el sometimiento definitivamente tiene 2 armas poderosas en los Estados Unidos para usarlas, que el dólar todavía le quedan de maniobra, el dólar como un mecanismo de intercambio comercial, que es el que está tratando de vencer el BRIC, y lo está tratando de vencer con intercambios tú a tú, o sea, intercambios de moneda a moneda, y lo está intentando a cambiar como aquello que llamaba Chávez el intercambio de compensación. Te doy un material y te lo cambio por otro material. Esas compensaciones vienen funcionando claro, por supuesto, para este tipo de negociaciones,
pero todos los países del mundo definitivamente están sometidos a la comercialización en dólares después del acuerdo de Bretton Woods. Y ese acuerdo de Bretton Woods dejó todo un conjunto de medidas que el establishment, o sea, la potencia económica, reúne una serie de familias que ni siquiera están en los Estados Unidos, pero que desde los Estados Unidos marcan la pauta de gobierno, o sea, que es lo que llaman el gobierno global. 22 familias más poderosas del mundo son las que dictan la pauta, y la pauta está marcada desde el gobierno de los Estados Unidos. Por eso Europa debe someterse a la pauta que marca Estados Unidos. Pues entonces la moneda como un mecanismo fiduciario de intercambio, el dólar, el ejército como una forma, entre comillas, de cuidado a la Comunidad Económica Europea a través de la OTAN, ¿verdad? Y una serie de relacionamientos políticos que son los que marcan la pauta desde los Estados Unidos. Entonces, Europa, lo que llamamos Occidente, está en un solo bloque, inclusive para no dejar, como históricamente lo ha hecho, pasar a China. Si tú te pones a ver la historia que nos han vendido, nos dicen que el mundo partió desde Europa. Cuando tú te pones a investigar y te vas al fondo de la historia mundial, te vas al fondo de la historia de los pueblos, te das cuenta que China es mucho más milenario que cualquier país de Europa. Te das cuenta que cualquier país del Medio Oriente es mucho más milenario que cualquier país de Europa. Te das cuenta que mientras los europeos andaban en guayucos de cuero, ya los chinos pues vestían con seda. Te das cuenta que cuando las comercializaciones no habían arrancado de Europa hacia Asia, ya los asiáticos habían comercializado entre ellos y mucho más allá de esas fronteras con los propios europeos, etcétera, etcétera. O sea, te das cuenta que toda una mentira ha circulado en el entorno de la historia, ¿verdad? Y se ha construido una historia falsa, se ha construido una historia desde su perspectiva, desde su forma de ver las cosas. El centro de la política, el centro de la historia, el centro de la vida, el centro de todo es Europa, cuando definitivamente es una mentira, es una falsedad, y bajo esa falsedad han dominado al mundo los europeos junto con los norteamericanos luego, y ahora pues desde el centro de poder que son los Estados Unidos. Valdría la pena mirar qué está pasando en este momento. Vale la pena mirar qué está pasando en este momento, porque después de la cumbre de hace 2 días entre China y Estados Unidos, Estados Unidos le fue a decir a China: por favor, no me bloqueen las tierras raras. ¿Ves? Entonces está girando, el hegemón ya no está solo. Pero apenas se reunieron y se fueron los destructores de Trinidad y Tobago. ¿Puede ser casualidad? Porque que China dice: no te metas con Venezuela. ¿Sabes que hablando de eso, la gente que se opone al gobierno dice: ay, pero si China anda buscando lo mismo, Rusia anda buscando lo mismo, que Estado aprovecharse de Venezuela, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías tú a esa gente? Bueno, que las relaciones son distintas. Muy distintas. Son muy distintas. O sea, aquí hay una relación de sometimiento. O sea, que les de ganamos claro, todo, ¿no? ganamos con una relación China-Venezuela, ganamos todo y ya lo tenemos como muestra. Por eso tú ves grandes edificios y grandes construcciones en Venezuela. Por ejemplo, la ciudadela Hugo Chávez aquí, la construcción es iraní, pero forma parte de un crédito de base ancha de China. ¿Me entiendes? Y que varios proyectos de desarrollo estratégico que se comenzaron a desarrollar, como el proyecto del gas, los proyectos petroleros, etcétera, etcétera, muchos proyectos se comenzaron a desarrollar por los créditos que ingresaron a este país desde China. Tú sabes, Henry, que para que veamos, a mí me gusta mucho, no sé si por mi condición de docente, ¿no? A veces, bueno, buscar un ejemplo, ¿no? De cómo se come eso del ganar, ¿no? Antes de estos convenios de Chávez con China, ¿no? Yo recuerdo el primer celular que llegó a Venezuela, que yo visualicé estando estudiando una carrera administrativa en la universidad. Lo llevó el hijo de un señor de Veroes, por cierto, que tenía un arenero, no recuerdo el nombre del Eugenio, creo que se llamaba el señor, ¿no? Su hijo. Ajá, pero de aquí de Yaracuy, ¿no? Sí. Un hombre muy noble, un hombre muy serio, pues, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces resulta que él se llevó su primer Telcel, ¿no? Era un teléfono como así, ¿no? Y lo colocaba aquí en el bolsillo el hijo de él, y era un teléfono verga. Y entonces cuando uno veía, era tecnología traída a Estados Unidos, pero ya tenía casi 20 años ese teléfono ya obsoleto, lo habían inventado, comercializado hace 20 años en Estados Unidos, y 20 años después fue que venía a Venezuela, ¿no? Es decir, toda tecnología que traían a Venezuela era una tecnología obsoleta. Con la llegada de Chávez,
resulta que cambió cuando China, que en tecnología nadie le va a quitar lo bailado, las negociaciones de China y su tecnología de punta la ofrece a cualquier país, no cuando ellos sean obsoletas, sino cuando está plenamente vigente. Y entonces comenzaron a llegar de Estados Unidos, porque ahora sí había competencia. Cuando Estados Unidos trae un teléfono así, China trae un telefonito ahí pequeñito ahí. Entonces empezaron Estados Unidos a tratar a Venezuela con más respeto a la comercialización. Claro, fíjate que cuando te hablaba, por ejemplo, de la cumbre China-Estados Unidos hace 2 días, es que Xi Jinping, o sea, Trump le fue a suplicar a Xi Jinping que no bloqueara las tierras raras. Pero ¿por qué no va a bloquear? ¿Por qué Trump va a Xi Jinping? ¿Por qué va a Xi Jinping? Me voy a reunir con Xi Jinping. Es porque pidió reunirse con él. No es porque Xi Jinping le dijo que se quería reunir con él, es que Trump le dijo que se quería reunir a Xi Jinping. Y es que la cumbre terminó además con Trump diciendo que va a ir para China en abril del año que viene. No es Xi Jinping el que va a ir para Estados Unidos, es Trump que va a ir para China. Pero lo que tú estás diciendo lo dijo, no es que tú estás inventando eso, porque es que resulta también lo publicó con el caso de Corea del Norte. Él le dice, Donald Trump, me gustaría conversar con Kim Jong-un, ¿verdad? Me gustaría, yo me la llevo bien con él, me cae bien, ojalá que, y estoy cerquita, estoy en China, yo puedo ir para allá, me explico, suplicando claro, lo que ocurre es que las manipulaciones y la subida del ego ya no le funcionan en Estados Unidos, que fue lo que hizo antes con unos cuantos manipulados presidentes del mundo. Manipularon a presidentes del mundo, le subieron el ego, y eso no va a funcionar con Xi Jinping, ni va a funcionar con Putin, ni va a funcionar con Maduro, ni va a funcionar con Kim Jong-un, ni va a funcionar con el gobierno de Irán, ni siquiera con Turquía va a funcionar, ni siquiera con el presidente de Hungría, ni siquiera con el presidente de Eslovaquia. No va a funcionar. De Burkina Faso, por decirlo. Claro, no les va a funcionar. Entonces, tú tienes a alguien rogando, y cuando digo esto, y lo digo con énfasis para que comprendamos cómo está el mundo en este momento. Después de la cumbre, tanto de la cumbre de Shanghái, que da el primer giro el mundo en cuanto a la relación geopolítica mundial, Trump está tratando de reequilibrar la situación geopolítica mundial, la está tratando de reequilibrar porque se le está desequilibrando, o sea, se está yendo de su lado y se está inclinando hacia Rusia-China o hacia China-Rusia, se está inclinando hacia ese lado, y se está inclinando hacia ese lado. Por ejemplo, cuando Putin prueba el nuevo misil, ahora no me recuerdo bien el nombre, Borisnik, algo así, cuando Rusia prueba ese misil, no está probando arma atómica, está probando un misil que tiene un reactor nuclear, y que ese reactor nuclear lo hace a que viaje a 14.000, 20.000 kilómetros de distancia y con una velocidad de Mach 17. Ojo, no es que lo está probando, ya ha sido probado muchas veces, solamente lo está mostrando. Mira lo que tenemos para ti. Claro, si quieres, pues. Claro. Ahora, fíjate que Trump sale diciendo, vamos a hacer una prueba de nuestras armas atómicas, y Putin le responde, no estamos probando armas atómicas, estamos mostrando un misil, y estamos mostrando su alcance, estamos probando su alcance, estamos viendo cuánto va a alcanzar, no estamos probando una arma atómica, no lleva ojivas nucleares esa prueba. Entonces le está diciendo, quédate quieto mejor, porque tú no tienes las condiciones tecnológicas, porque la gran guerra del mundo en este momento son las guerras tecnológicas. Por eso Trump va a rogar, por eso quiero llegar hasta allí, Trump va a rogarle a China que le venda las tierras raras, que no bloquee, porque no es que solamente, no es solo que China tiene el mayor porcentaje de tierras raras del mundo, es que tiene la maquinaria, la tecnología para procesar las tierras raras y elaborar los chips. O sea, inclusive Trump le dice a Xi Jinping, reúnete con Nvidia, que es la empresa de ellos, de la fabricación de chips, y prácticamente Xi Jinping le dice, no me interesa eso. O sea, que ellos vean y que hablando de la tecnología, no sé si te acuerdas, hace 2 o 3 días, no recuerdo exactamente, que un F-18, creo que F-18, que simplemente con tecnología lo derribaron y quedó en picada, palabra cierta, ¿no? Cayó en picada con tecnología que era su
su avión más ultra triple, moderno, invisible, demasiado delgatario, y con la tecnología lo dejaron en picado. No sé si tú te Claro, de eso. claro, es que inclusive las pruebas de guerra radioeléctricas que se han hecho en la ocupación o en el proceso en el conflicto ucraniano, las pruebas tecnológicas sobre mecanismos de guerra de radiación ya está mostrado. Por ejemplo, la guerra contra los drones ucranianos, se derriban drones ucranianos sin disparar, se derriban aviones sin disparar, solamente con guerra radioeléctrica, ¿ves? Y toda esa guerra radioeléctrica tumba, derriba, inclusive derriba misiles de esa guerra radioeléctrica. Así que Rusia le está diciendo a Estados Unidos: tú no tienes la tecnología para enfrentarte a nosotros, tú no tienes la tecnología para enfrentarte en el mundo, tú quedaste de tercera categoría, tú no tienes la primera categoría, porque inclusive le va a faltar, si hay algo en lo que Estados Unidos va a tener que mostrar, es que es superior a China, porque ya no es superior a Rusia militarmente, entonces ahora le va a tocar demostrar que es superior a China, y se va a encontrar con una barrera muy gigantesca en cuanto a tecnología, porque China ya supera increíblemente a Estados Unidos en tecnología. Lo han dicho gente muy influyente en Estados Unidos que visitan China, y desde allí le dicen: me da pena, me da vergüenza decir que Estados Unidos es un país desarrollado y que es superior tecnología que China al viajar a China. Es decir, donde hay no un edificio, donde hay ciudades tecnificadas, hay ciudades de otro nivel, ¿no? La parte tecnológica, que dice: me da vergüenza decir, como estadounidense, decir que nosotros somos una potencia tecnológica comparándonos con China. Pero tenemos unos minutos más que quería aterrizar, porque está muy sabrosa la conversación, pero la gente que nos está viendo a través de Radio Pana, a través de las redes sociales, a través de la página, nos está escuchando a través de Radio Picacho, dirán: ajá, está bien, está fino, tremenda diálogo y conversación geoestratégica mundial, de una cátedra que estás dictando tú acá en Radio Pana, que te la agradecemos, pero decimos: ¿cómo andamos por casa? ¿Verdad? ¿Cómo está Venezuela? Sabemos que ahora la aplicación de la guerra económica es utilizar, incrementar ni siquiera en bolívares, sino en dólares, para desplomar el bono de guerra que tenía, porque ahora estamos comprando con la misma cantidad de dólares la mitad de los productos que antes comprábamos. Pues, ¿cómo visualiza cómo el movimiento futuro, cómo el gobierno va a atacar esta guerra que tenemos interna de desestabilizar el país a través del estómago? Bueno, lo primero que yo creo que tenemos que mirar es que si nosotros comparamos, como dije al principio inclusive, si comparamos la forma de enfrentar la guerra económica del pueblo venezolano y del propio gobierno como tal, tiene dimensiones distintas. O sea, tiene una dimensión distinta en cuanto a que el 2017-2018 prácticamente nos agarró sin tener las herramientas necesarias para enfrentar la guerra económica desde ningún punto de vista. Inclusive se produjeron algunos temas bien difíciles para el propio gobierno en cuanto a la traición, en cuanto a funcionarios que traicionaron las políticas del gobierno y se aprovecharon inclusive de las políticas del gobierno para favorecerse individualmente. Ya eso no está ocurriendo. Hoy en día tenemos un país en el que el gobierno tiene un control bien interesante, no un control 100%, pero tiene un control bien interesante sobre la economía, y tiene un control bien interesante sobre la economía, y tiene un aporte importante sobre la economía, que es que nosotros estamos produciendo nuestros productos. Es un elemento fundamental. O sea, no estamos dependiendo tanto de cuánto traemos de fuera para la alimentación de nuestro pueblo, sino que lo estamos produciendo aquí. Ahora, lo que el gobierno está, está trabajando en sus grandes proyectos, es cómo hacemos ahora que lo que se produce no cueste el doble de lo que nos cueste importarlo, ¿ves? Que lo que se produce en Venezuela cueste prácticamente lo mismo que nos cueste importarlo. Y ese es un trabajo ahora, aguas abajo, que está desarrollando el gobierno. ¿Para qué? Para que la economía en el fondo no se vea afectada. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros, por ejemplo, nosotros estamos produciendo, pero todavía nos corresponde traer materias primas externas para poder elaborar el producto en Venezuela. Nos toca todavía producir mucho más adentro para que
Venezuela se independice totalmente y su desarrollo económico explote en el nivel que tiene que explotar, en el nivel que tiene que desarrollarse. Falta bastante, no estamos en la etapa crucial del despegue general. Estamos despegando, estamos en un proceso de despegue, pero todavía falta, pudiera preguntarse la gente, ¿hay que hacer más sacrificios? Yo te pudiera responder sin titubear y sin sonrojarme, sí, tenemos que hacer más sacrificios, tenemos que luchar mucho más, tenemos que trabajar mucho más aguas abajo, pero también tenemos que concientizar mucho más, sobre todo a nuestros comerciantes, que es allí donde hay un poco de distorsión en el tema de la subida, los mercados, los dólares, el sistema paralelo sigue funcionando, aunque nosotros digamos, mira, el Banco Central de Venezuela te sube un punto y medio, 2 puntos del dólar diariamente o interdiario, tú te puedes ver que el problema es que el reflejo de la compra de un producto ni siquiera se refiere a ese dólar, se está refiriendo a un dólar paralelo que está entre 312, 315, 330, 340, 350 y hasta lo quieres poner en 400. O sea, hay un paralelismo todavía que navega en el imaginario popular, que navega en el imaginario comercial, que navega en el imaginario empresarial, y tenemos que eliminar ese imaginario definitivamente. Tenemos que convertirnos mucho más en patriotas para comprender que tenemos que apostar definitivamente a todo lo nuestro, porque en el fondo, Ilmer, lo que realmente está afectando no es que suba, digamos que afecta, que suba 1 bolívar o 2 bolívares, pero lo que más está afectando realmente es que tú coloques, es que subas el precio del producto también en dólares. No sé si me copias, o sea, cuando esta tasa, por ejemplo, te cuesta $1 hoy, y tú subes 2.2 bolívares del precio del dólar, entonces la tasa va a costar, si costaba $1, ahora va a costar $1.50, no tiene ninguna justificación. Yo siempre pongo un ejemplo, siempre busco la manera de buscar ejemplizar, pues, para explicar mejor, ¿no? Antes de toda esta locura y que ya se había estabilizado la economía, ¿no? Tú ibas con menos de $1, tú comprabas una bolsa de pan, que era de 10 panes, menos, creo que estaba en 0.80, ¿verdad? Era menos de $1 una bolsa de pan. Tú vas a comprar en este momento una bolsa de pan y te cuesta casi $1.50, ¿verdad? Porque el dólar está en 200 y pico, y una bolsa de pan ahorita pasó los 300 bolívares. Pero fíjate tú, la misma bolsa de pan, pero fíjate tú, en dólares. El gobierno seguro yo como confío plenamente en las políticas que desarrolla Nicolás Maduro y creo en su pulso, creo firmemente en el pulso de Nicolás Maduro, ha conducido el país por victorias tras victorias, pero además ha pasado turbulencias gigantescas, ha pasado ventiscas gigantes, ha pasado huracanes, ha pasado temblores, ha pasado sismos, ha pasado de todo ha pasado el gobierno venezolano y al frente de Nicolás Maduro conduciendo al país. Yo tengo toda la fe de que va a replantearse la política económica. Seguro que ha venido replanteándosela y se la va a seguir replanteando. Pero ahí está un elemento bien interesante a analizar. Eso que tú estás diciendo me interesa bastante, inclusive para desarrollarlo en los temas de conversación. Me interesa mucho lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque hay que hacer un comparativo. Cuando tú estás diciendo, yo antes iba al mercado hace poquito, ponte 3 meses atrás, ¿verdad? Me estás hablando de 3 meses, 5, 6 meses atrás, ¿verdad? Me estás hablando de esa fecha exactamente, 3, 5, 6 meses atrás. Te das cuenta que la política que había hecho Nicolás Maduro tenía un sentido. Tenía un sentido lo que venía haciendo la indexación, el sostenimiento del salario en el nivel que iba, porque el país no tenía los recursos necesarios para incrementarlo, pero la gente puede comer necesariamente hasta ese lapso, ¿va? Ahora se le hace un poco más difícil, pero te das cuenta que tú cuando comienzas a perder lo que habías logrado, tú te das cuenta que lo que habías logrado era mucho, ¿ves? Tú ves permanentemente la gente reclamando indexaciones tras indexaciones, sin tener en cuenta que la política financiera y monetaria no es tan fácil manejarla ni manipularla como la gente cree. El ingreso del país no es igual al ingreso del 2006, ni es igual al ingreso del 2010, ni es igual al ingreso del 2014, es un ingreso distinto. Cuando tú ingresaban al país mensualmente $50.000 millones,
para las arcas del país, para gastar a todas anchas. Hoy en día el ingreso del país no sube más de 7.000. Las reservas internacionales están por el orden de los 8.000 millones de dólares, así que tú tienes una situación distinta. Pero cuando tú comparas, que es donde yo quiero poner lo crucial, la sustancia de lo que estás diciendo, que por eso digo me interesa, fíjate, me levantaste una alarma allí, ¿ves? Para hablar de ese tema, porque ahí está la sustancia. La gente no veía todo el logro que estaba hace 6 meses atrás, todo el logro que se había sostenido durante un periodo que viene a ser saboteado nuevamente ahora, viene a ser saboteado desde todos los puntos de vista. Estoy seguro que Nicolás Maduro va a tirar otra capa sobre esa capa para mejorar el sistema económico nacional, y ojalá que valoremos cuando lance esa capa sobre esa capa que está, entonces la gente comience definitivamente a valorar cada cosa que se hace por sostener la economía venezolana y por mejorar las condiciones de vida de cada uno de nuestros pueblos. Mira, tenemos ya 4 minutos que nos queda de programa. Sin embargo, me gustaría, tú con la trayectoria política que tienes, ¿no? Hay unos nuevos gobernantes, nuevos alcaldes en algunos casos, nuevo gobernador, nuevos ministros también, en Yaracuy como en otros estados, ¿no? La conciencia política, creo que tú crees que esta nueva gobernanza, óyeme, como que algunas de ellas, no todas, no estoy hablando de Yaracuy específicamente, ¿no? Como que no está ajustada a nuestra realidad. Es decir, un alcalde no puede convertirse exclusivamente en esperar que venga el papá Estado y le envíen los recursos para que él resuelva sus problemas, porque yo creo que ahí se habla de una tal gerencia, pero tampoco lo que están haciendo algunos alcaldes, ¿no? Que es buscando recursos en impuestos y mantienen, honestamente te digo, yo les pongo esta palabra, en algunas alcaldías, no solamente estoy hablando de Yaracuy, de toda Venezuela, entonces unos impuestos que ya se convirtieron casi que eróticos, ¿no? Una cosa que ya es absurda, pues, y es un dinero que está recibiendo la alcaldía que no es, no sé si orgánico, no sé si es la palabra económica que se utiliza allí, que está perjudicando al comerciante y está perjudicando también al consumidor. Fíjate, 4 minutos. Fíjate, el gobierno tiene una política ahora que está trabajando para nivelar el sistema de recaudación tributaria nacional. Significa que vas a ingresar a un sistema nacional de tributos, y el sistema nacional de tributos, o la forma de pagar tus tributos, ahora va a estar ajustado a una normativa que nacionalmente se va a desarrollar. Eso va a tener sus pasos, sus procesos, pero eso se va a lograr. Inclusive el tema presupuestario, inclusive el tema de la recaudación de Hacienda va a tener un control, un sistema de control nacional para el sistema de recaudación de Hacienda municipal. Todas esas líneas van a ser trabajadas y están siendo trabajadas por el gobierno nacional, precisamente por múltiples quejas, no solamente de comerciantes y empresarios, sino de gente que es el que termina pagando, pues, los impuestos. Es el Mira, pueblo gente, ojalá que se haga, porque si tú vas a cualquier comercio ahorita, a cualquier comercio, ¿no? Y hay lo que llaman ahora, hay una cartelera de impuestos, pues. Cuando yo he tenido negocios también, a veces tú lo que tenías ahí eran 3 papeles nada más: CENIAF, bomberos y municipio, ¿no? 3 papeles que eran los que estaban pidiendo. Hermano, ahorita son casi 10 y 12 papeles que tú tienes, impuestos que tienes que pagar. Ese desorden hay que pararlo. Claro, por eso te digo que el gobierno está trabajando el tema, y lo está trabajando de una forma muy organizada, científicamente y técnicamente. Porque cuando te digo eso es porque está tratando de elaborar un sistema nacional de tributos, un sistema de control al tributo municipal para que tenga todo un desarrollo. Ahora, lo último que te digo es que tenemos que ganarnos inclusive, y apostar con nuestros gobernantes para que junto con ellos construyamos una gobernanza territorial que esté acorde a las necesidades de la gente. Creo que hay todo un espacio que se está trabajando, hay gobernantes que apenas están pisando el puesto hoy. Hay que darle oportunidad para que desarrollen, y estoy seguro que vamos a tener gobernantes de calidad, y tenemos gobernantes de calidad que van a echar para adelante este país. Muchas gracias. No, gracias a ti, esperamos que vengas pronto, hermanito. Aquí en Radio Pana tenemos que cortar rápidamente porque viene, ya son las 11 y está la gente de Radio Picacho también. Chao, chao, y nos seguimos viendo, y ahorita tenemos un programa especial con el rector de la Universidad Politécnica Territorial del Yaracuy. Adelante. Está bueno el programa. Vamos a colocar aquí, vamos a cerrar aquí.
finalizar, por ahí te mandaron mensajes de varias partes, de ¿cómo se llama? De Lara,